Amigos míos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir este tiempo con nosotros. La palabra compartir, en este transcurrir por la vida, tiene que estar en todo. Compartir con todos la vida, pero amándonos, ayudándonos, siendo solidarios, teniendo sentido profundo de comunidad. Qué lindo que es eso, me parece. Y aquí estamos para ello, poner un poquito de lo que decimos, presentando historias de vida, que son ejemplos por seguir. Hoy presentando una médica joven, muy talentosa, en este Día Mundial de la Salud. Vamos a charlar, a dialogar, nos va a informar, nos va a formar una oftalmóloga sobre todo lo que debemos cuidar para poder mirar la vida, para poder mirar a los seres amados. Todo ello lo vamos a aprender dentro de unos instantes nada más. Gabriela Mistral nació un 7 de abril. No tengo tiempo, pero prometo los lunes que vayan viniendo, de vez en cuando, como lo he hecho alguna vez, recitar algunos de sus poemas maravillosos de esta mujer chilena de América del Sur, que junto a Alfonsín Storni y a la uruguaya Juana de Ibarburu, esa trilogía de poetas literarias, mujeres sensacionales en la literatura, que como dice Borges, es poesía. Vamos entonces en primer término con una joven, reitero, profesional de la medicina argentina. Atención, país. Me crié en un hospital, mucha gente lo sabe, mi madre era enfermera, amo a los médicos. Decía yo, fuera de cámaras, a la joven médica sumamente inteligente, oftalmóloga de nuestro país, que entrevisté casi todas las especialidades de la medicina y sin embargo pocas veces un oftalmólogo. Doctora Carla, muchísimas gracias por prestarte a esta charla, a este diálogo, digo yo. ¿Cómo estás? Por favor, Jorge, un placer. Gracias por la invitación a ustedes. ¿Dónde naciste, Carla? Yo nací, Jorge, en Mendoza. Soy mendocina, estudié allá la carrera, o sea, me recibí de médica en mi provincia y bueno, emigré a Buenos Aires para formarme y seguir, viste, con la especialidad de oftalmología. Ya te voy a hacer varias preguntas sobre eso. Dime, ¿tus padres viven? Mis padres viven, los dos, sí, y bueno, viven en Mendoza. ¿Cómo se llaman? Mi mamá Sandra Indovino, mi papá Roberto Salina. ¿Y qué son Sandra y Roberto en tu vida? Mira, lo resumo, lo más grande e importante que hay y responsables completamente de la integridad que siento hoy, viste, como persona. Qué lindo eso. Dime, ¿tienes hermanos? Tengo una hermana más chica, Sofía, que bueno, también tengo una relación hermosa, afortunadamente. Nos Sofía, llevamos varios años, pero somos muy, muy unidas. ¿y papá y mamá qué hace o qué hacían? Son contadores. Mejor. eh, sí, yo me cambié un poco el rumbo, pero siempre, viste, de hecho ellos se conocieron en la facultad, Ah, mira. ahí en Mendoza, y bueno, se dedican ambos a la parte de economía, mi mamá se dedicó mucho a la docencia también, dejó la tarea de contadora mi mamá hizo varias carreras, después hizo economía, hizo gestión, todo en educación y fue directora de colegio muchos años Ah, hasta mira. que se jubiló recientemente.
docente, maestra, profesora, palabra sagrada. Muy bien, ¿y Sofía qué hace? Se acaba de recibir, ahora fue hace unos meses de abogada. Ah, mira vos, así que tus padres contadores, Eh, tu hermana jurisconsulta y vos médica, exacto. de vocación médica. ¿Y por qué sos médica? Y mira, a mí me surgió desde muy, muy chica y viste algo que no lo puedo explicar, muchas veces me lo preguntan, pero estaba convencida cuando estaba en la secundaria y me fue bastante fácil decidir. Y yo creo que mucho me gusta lo asistencial, me gusta que las personas que pasen por mí se lleven algún cambio positivo en su vida. Y bueno, creo que es un poco el esfuerzo que hacemos día a día para por lo menos intentarlo. Obviamente que la rutina o a veces la burocracia hace que se reme un poco contra la corriente, pero esos pequeños días o esos pequeños pacientes que nos dejan también algo, porque no solo damos nosotros, damos y recibimos mucho, te cambian, viste, te convencen de la profesión que elegiste. Qué lindo esto. Tuvieron mucha influencia mis abuelos, mucho, me crié con ellos y viste, un poco lo de oftalmología viene eh, de la mano de eso, porque de mis abuelos, dos tuvieron patologías importantes Mirá vos. a nivel oftalmológico y creo que me marcó un poco para agarrar ese rumbo. ¿Y cómo se llamaban tus abuelos? Dime. Mira, tengo dos que aún viven. Mirá, eh, y hoy justo es el cumpleaños de una de mis abuelas que ya no está, así que le mandamos un beso a ella y a su hermana melliza que me marcaron mucho. Y mi abuela del lado de mamá, Sebastián y María Antonia, pero bueno, para mí Quito y Chiquita. chiquito y Y chiquita. del lado de mi papá, Teté, que Teresa es su nombre, que le mando un beso, todavía está conmigo. Divino. Y Roberto, igual que papá, que bueno, partió hace unos años, pero la verdad que me marcaron mucho de manera muy positiva. Qué privilegio que has tenido, eh, Total. mé- médica argentina, tan estudiosa. Qué privilegio de tener cuatro abuelos, dos padres, una hermana. Ya vamos a hablar de otras cosas también, de tu vida, de estos momentos. Ya vamos a hablar, ya te voy a preguntar. ¿Cómo era esa pibita, Carlita, a los 7, 8, 9 años? Mira, siempre fui muy mimada, fui la más grande de ambas familias, así que Claro. te imaginarás, Ah, tíos, abuelos, todos presentes. Muy de criarme, viste, me gustaron siempre los deportes mucho. Yo jugué al hockey desde muy chiquita, mira vos. me gusta el fútbol porque, viste, tanto papá y mamá, fútbol presente desde siempre, así que jardín de casa, pelota, amigas, de todo, afortunadamente siempre bien acompañada. Siempre bien acompañada. Y amigas Y mías al mismo colegio toda mi vida, así que desde ese entonces comparto todavía amistad con las mismas personas. cultivás la amistad, doctora, oftalmóloga, insisto en esto que dije en la apertura, valorada por una colega que está en la Fundación Zambrano, que me recomendó, anda a verla, a Carla, cuando me estaba atendiendo ella, por este problema, es una estudiosa, valorada por la gente que te... Y en relación a la carrera que has elegido, que yo te preguntaba, vos adviertes algo que claro, ustedes no buscan y creo que ningún ser humano busca, pero vos sabes que los maestros, los profesores, los escritores logran la fama póstuma. Vos dirás, ¿qué importa eso? ¿Pero por qué? Y mira, al abuelo Jorge, que soy yo, lo operó una doctora de la vista y está bárbara, una doctora muy estudiosa que se llamaba Carla Indovino. Y esas cosas que quedan a través de los tiempos,
como esa maestra que uno recuerda y le cuenta a los hijos o a los nietos, recuerda a una maestra de la escuela primaria o una profesora de la escuela secundaria. Tienen la fama póstuma y nos dirán, bueno, Jorge, a mí qué me importa, pero a mí sí, como ciudadano de este mundo me importa el recordatorio constante de los que nos amaron, amamos, nos han enseñado, nos han formado, porque siempre están aquí, como esos abuelos que no están, que has mencionado, pero que están aquí y aquí eternamente. ¿Dónde hiciste la escuela primaria, Carla? La hice en Mendoza, en un colegio que se llama Rainbow, que es de formación bilingüe, porque, viste, mis papás siempre lo tuvieron presente y yo lo agradezco, eso de que el mundo que venía, viste, hay que estar informado, que todo lo actualizado venía en inglés, y bueno, fue un poco la idea. Así que yo iba a la mañana al colegio habitual y a la tarde era todo lo mismo, teníamos historia, geografía, todo, pero en inglés. ¿Los estudios secundarios dónde los realizaste? Y en el mismo colegio, terminé la secundaria ahí mismo, en Mendoza también. Y la universidad fue en la Universidad de Mendoza. ¿Eh? Fui a la Universidad de Mendoza, exactamente, y que ahí terminé los estudios de medicina. ¿Recordás algún profesor, profesora de la escuela secundaria o de la universidad? Sí, de ambas. De la escuela secundaria, recuerdo, tengo dos profesoras que creo que me marcó un poco también, porque yo ya tenía mi tendencia a lo que me gustaba. Una fue de ciencias naturales, principios de la secundaria, que me apasionó la manera en la que nos daba. Y recuerdo otra de las profesoras que un día cayó con una caja, imagínate lo que te voy a contar, de huesos para mostrarnos y tocarlos y ver realmente no solo en la imaginación cómo eran, y eso a mí me marcó un montón, viste, ya tener la práctica ahí con la pasión con la que ella lo daba. Esas dos me quedé, me gustó y me terminaron de convencer. Bueno, cuando vean esto van a tener una gran emoción si viven, que creo que deben vivir, espero. Bueno, entonces, ¿dónde te formaste? Sé que entre otros lugares estuviste en el Hospital de Clínicas. Exacto, yo, bueno, viajo a Buenos Aires, hice la residencia en el Hospital Alemán, fui jefa de residentes después también de ahí en el hospital, y continué la formación después en lo que nosotros le decimos la subespecialidad en el Hospital de Clínicas, donde me formé en glaucoma, hice la subespecialidad con personas muy reconocidas y que hoy les agradezco gran parte de mi formación, como el doctor Casiraghi y el doctor Geria. Mira vos. Ajá. ¿A Saldívar lo conoces? Lo conozco, no directamente, por ahí no hemos tenido una charla, pero por supuesto que sí, lo conozco y bueno, una admiración total, y más que tiene dos cosas muy positivas. Una que es mendocino y otra es que es hincha independiente. Hincha, como hincha independiente como vos. Claro, Mirá vos, así, el rey de copas. claro. Ganaron todos. Bueno, bien. Por supuesto que te voy a preguntar cómo surge el tema de glaucoma, pero antes de ingresar en las preguntas científicas, médicas, bueno, fuera de cámaras, o creo que fue en tu consultorios, me hablaste del amor de tu vida que se llama ¿cómo? Se llama Lucas, Lucas. Lucas Romero. Lucas Romero. ¿Y Lucas qué es en tu vida? Y mira, es la persona, nosotros estamos juntos desde estábamos en la secundaria, imagínate. Yo tenía 15 años. Y es una persona yo siempre le digo, es la paz en mi vida dentro de de este caos que es la rutina, el trabajo, el pacientes, viste, cirugías, todo. Yo llego a casa y es tranquilidad para mí, y es la persona que me acompañó en todo lo que emprendí, porque él dejó también sus cosas en Mendoza para venir acá conmigo. Sé que hace un esfuerzo diario por cumplir mis sueños, y eso, viste, no tiene precio. Qué hermoso esto. Bueno, ahora sí.
Bueno, ahora sí, esperamos atentamente, doctora, tu información formativa sobre todo el acontecer que llevas adelante y bueno, este tema de la vista, porque he contado que Natalia, porque no recuerdo el apellido, esto es real, de la Ahora sí, Fundación, Cherchowski es. sí, de la Fundación Zambrano, me dijo, pero si vos estás en alemán, que te vea esta médica Carla, que es brillante, bueno, maravilloso eso. Y entonces yo iba por los anteojos, le cuento al gran público, anteojitos porque tengo cataratas, y resulta que no hubo anteojos. Me pasaron por un montón de aparatos y me dijeron, no, te tenés que hacer una iridiscotomía, algo así. Iridotomía. Lo que nosotros hacemos, todo lo que van a ver los pacientes habitualmente que termina en tomía, o es que nosotros sacamos un pedacito de alguna estructura, en este caso del iris. Por eso se llama iridotomía. Bueno, imagínate, Carla y audiencia, en ese momento que yo iba por otra cosa, sabiendo que tengo cataratas, que me podrían haber dicho algo por las cataratas, que pareciera que les confieso sin que nadie se entere que me iba a operar otra persona, pero que me va a operar la doctora, si Dios quiere, en junio, julio, agosto, cuando ella lo disponga, ¿no? Porque tengo que verla el 14 de mayo para ver esto cómo sigue esto que me ha hecho. Bien, entonces esperamos una explicación sobre todo esto, Carla, vos que sos una estudiosa. Una leve introducción que me parece súper valorable y que médicos, justo ahora en este momento hablamos de Natalia, pero siempre que el paciente va a una consulta médica y oftalmológica, está espectacular que nosotros como médicos de este lado hagamos una evaluación integral del paciente, porque muchas veces algo habitual es consultar por la catarata, por la pérdida de visión, pero en un montón de casos, como fue el tuyo puntualmente, hay un problema que va más allá de eso de la catarata. Entonces, dos de los problemas importantes, porque los mencionaste, a descartar y sobre todo a medida que el paciente va sumando años, va creciendo, se hacen más frecuentes, que una es lo que vos mencionabas, que es la maculopatía, y otra muy importante, que es el glaucoma, que es en lo que yo me especializo. A grandes rasgos, para la audiencia y que quede como información, el problema en la mácula es un problema a nivel de la retina, y lo que afecta en general es la zona central del ojo. O sea, lo que va a notar el paciente es, por ahí en la lectura, una manchita negra en el centro. Por el contrario, el glaucoma, porque es tan importante y nosotros los que nos dedicamos a esto, nos sirve mucho esta difusión para la prevención. Lo que hace es lastimar lo que se llama nervio óptico, que es un cablecito que une el ojo con el cerebro. Por eso es tan importante, porque una vez que ese nervio se lastima, ese cablecito se afecta, no tengo manera de volver para atrás. Por eso es que nosotros decimos que el glaucoma es la principal causa de ceguera o de pérdida de visión irreversible. Por eso está espectacular esto que yo te comentaba de detectar esos factores de riesgo donde el paciente puede llegar a tener glaucoma para actuar a tiempo. Y el glaucoma, opuesto a la maculopatía, esto siempre es en términos generales, no afecta el centro, sino que lo que va afectando es de afuera hacia adentro, lo que nosotros le decimos la periferia. Por eso, muchas veces, la maculopatía, cuando el paciente lo advierte más rápido, porque es una afección central donde el paciente lo suele notar. En cambio, en el glaucoma, como la afección va de afuera hacia adentro, cuando llegan los síntomas ya es tarde muchas veces, porque es cuando llega al centro ese problema, no tenemos manera de actuar. Entonces es importantísimo que los médicos y los pacientes asistan a los controles para, como hizo en este caso Natalia con vos, detectar ese problema y actuar, y ahora, ya que actuamos, te hicimos el procedimiento, ya no tengas ese riesgo de perder visión a futuro. Ahora bien, doctora, estos estudios no se hacen en todos lados. Nosotros en medicina tenemos la parte clínica, que es lo que uno puede captar del consultorio, pero afortunadamente con la tecnología, el desarrollo y muchas especialidades donde dentro de esa oftalmología se vio muy beneficiada, tenemos los estudios complementarios que nos permiten detectar las cosas antes de que sucedan, que es, por ejemplo, en el caso del glaucoma, hay estudios que nos permiten detectar daño a nivel del nervio antes
de nosotros tener un daño importante en el paciente, ya sea en el campo visual o... Entonces, uno es capaz de actuar antes, prevenir el daño futuro, simplemente pasando por una máquina y obteniendo esa información. Entonces es importante que en la medida de lo posible asistan a lugares donde puedan hacerle la evaluación clínica correspondiente y avanzar después en el diagnóstico con los estudios complementarios. ¿Se pueden prevenir estas patologías, doctora? Sí, totalmente. El glaucoma puntualmente, nosotros los dividimos a dos grandes grupos, que es el glaucoma crónico y el glaucoma agudo. Y los dos tienen distintos factores de riesgo, por decirlo. Hay un montón de tipos de glaucoma, yo te hablo en términos generales. Y dentro de los glaucomas tenemos los de ángulo abierto o ángulo cerrado, que es lo que yo te comentaba la otra vez, que es de acuerdo a la zona de drenaje del líquido que está en el ojo. En general, para información, que era lo que un poco, viste la duda que nos planteaba y hablándolo, el glaucoma de ángulo estrecho, generalmente, que es el padecimiento que tuviste vos, Jorge, lo que nosotros hacemos en general es ver distintos factores de riesgo, pacientes que usan anteojos para lo que se llama hipermetropía. En general son pacientes que tienen ojos chiquititos, entonces los espacios dentro del ojo son más chiquititos y eso hace que el drenaje también lo sea. Entonces, cuando la zona de drenaje es pequeña, hay un riesgo, de acuerdo a distintas circunstancias, un estrés grande, a veces incluso ir al cine que está muy oscuro, algunos medicamentos que lo que hacen es dilatar la pupila, que es la pupila es el agujerito que tenemos dentro de los ojos. Eso hace que pueda bloquearse por completo el drenaje y que la presión del ojo aumente de golpe. ¿Y por qué nos importa la presión del ojo? Porque es el principal factor que nos lleva a tener glaucoma. Entonces, en esos pacientes que nosotros vemos un riesgo a que el drenaje pueda bloquearse, es que actuamos haciendo un drenaje alternativo como una valvulita de escape, que es esto que se llama iridotomía, que es hacer como si fuera un orificio a nivel del iris, que el iris es la parte de color del ojo, para que si ocurriera alguna de estas circunstancias donde se cierre ese drenaje, tenga el líquido un escape para no producir ese aumento de presión que lleva a ese glaucoma, que es bastante riesgoso porque es el que nosotros le decimos glaucoma agudo, que es el que tenemos muy poco tiempo para actuar para que el paciente no pierda la visión. Por eso es muy importante el control oftalmológico, detectar estos factores de riesgo y actuar si el paciente lo presenta. Qué importante esto que estamos escuchando de una estudiosa como vos. ¿El glaucoma se lo asocia a la diabetes? ¿Esto es correcto o no? Es correcto. Puntualmente el glaucoma crónico de ángulo abierto, glaucoma crónico simple, que es otro tipo de los glaucomas, que no es este que te comenté de ángulo estrecho, tiene distintos factores de riesgo también, que la diabetes es uno de ellos. La diabetes nos puede producir aumento de la presión por distintos mecanismos, pero es muy importante controlarse. Yo voy a aprovechar este momento para otros factores de riesgo importante, que es la edad, o sea, mientras la incidencia de glaucoma aumenta conforme el paciente va creciendo, después de los 50 años es mucho más frecuente que aparezca glaucoma, ni hablar después de los 70. Otro factor importante es la historia familiar. Todos los pacientes o en la audiencia que hayan escuchado que algún familiar o perdió visión por la presión de los ojos o usaba gotitas por algún motivo, está bueno que consulten porque el glaucoma tiene un componente hereditario importante. Y otro para mencionar, para no extendernos mucho en el tema, es que los traumatismos, algún golpe, algún antecedente de algo a nivel de los ojos puede producir con el tiempo un glaucoma. Entonces, si presentan cualquiera de esos antecedentes, vayan a un control con nosotros para tomar la presión sobre todo, que es una de las pesquisas importantes que hacemos, y bueno, chequear después, como decías vos, con los estudios y demás, para prevenir, porque la clave del glaucoma es la prevención. Carla, estamos escuchando atentamente esta información, como me gusta decir a mí, formativa,
que nos estás dando. Y uno también piensa, el médico de hoy, además de lo que estudió, tiene que estar atento a los avances tecnológicos, y especialmente en esta maravilla que resultó ser el láser, ¿o no? Totalmente. Nosotros, gran parte de ser buen médico, esto es una opinión personal, hoy es estar actualizado. La medicina cambia mucho constantemente y el fin que tenemos como médicos es generar al paciente el menor daño posible como fin principal. Uno siempre quiere curar o hacerlo mejor, pero si además de curar podemos hacer el menor daño posible al paciente y el mayor confort, estamos hablando de lo ideal. Entonces, hoy que tenemos tecnología, que tenemos cirugía mínimamente invasiva, que tenemos un montón de cosas para que el paciente pueda ser intervenido, volver a su casa y tener una vida normal, yo creo que estar actualizado y estar en esas tendencias nos va a hacer mucho mejores médicos y pacientes tratados de la mejor manera. ¿Podemos decir, lo que no entendemos nada de nada, que la maculopatía se cura o no? Mira, en general, estos dos problemas de los que hablamos no tienen una cura definitiva. En la maculopatía, lo que se hace es muchas veces tratar en su periodo que nosotros le decimos húmedo o inflamatorio o que tiene líquido, con algunas, muchas veces inyecciones en los ojos, que lo que intentan es bajar ese líquido, esa inflamación, y muchas veces, lamentablemente, la maculopatía está en estadios donde no es posible un tratamiento. Entonces, no es curable, sino que hay que agarrar a tiempo y tratar en los momentos donde se pueda. Y en cuanto al glaucoma, no tiene una cura específica, lo que hacemos es frenarlo. Por eso lo ideal es agarrarlo a tiempo para que tratemos adecuadamente y eso no progrese en el tiempo. Qué importante es la prevención, ¿no? En todo. Y en este caso acudir a los especialistas para cuidarse uno, la vista, con la ayuda de estos médicos como vos, que están para eso nada menos. Dime, cataratas, ¿viste? Que se habla tanto de cataratas y como yo me tengo que operar de cataratas y lo voy a hacer contigo, ¿cuándo hay que operar cataratas? Porque, por ejemplo, los pacientes, habrá tantas situaciones que ves todos los días, pero qué sé yo de lejos veo perfecto, pero pareciera que un ojo trabaja por el otro. Yo ahora estoy con este lente que no tiene ningún aumento de nada, es como si estuviese sin anteojos, pero para leer estoy con el anteojo chiquitito porque leo todo el día, leo 8 o 10 horas por día, ¿no? ¿Cuándo es conveniente operar cataratas y por qué? Mira, la catarata básicamente es cuando la lente natural del ojo, que se llama cristalino, empieza a opacificarse y no deja entrar la luz de manera tan clara como antes. Entonces empiezan los problemas visuales. Cuando decidimos operar la catarata va a depender mucho del paciente. En general, operamos cataratas cuando ya notamos que esa opacidad del cristalino empieza a bajar la calidad y la cantidad de visión que tiene el paciente. Pero hoy, volviendo al tema de los avances tecnológicos y demás, podemos llegar a operar las cataratas más tempranamente porque, ¿qué pasa? Cuando uno opera la catarata, reemplaza por una lente intraocular, es como si fuera una prótesis que nos permite en los pacientes calcular la graduación, las dioptrías que tiene cada paciente individual y al hacer la cirugía poder hacer que ahorremos al paciente del uso de anteojos o que bajemos mucho la necesidad de anteojos. Entonces, actualmente uno decide operar la catarata cuando ya vemos que hay una manifestación en el cristalino de esa opacidad y cuando ya empieza a perder calidad de vida el paciente y no necesariamente cuando ya perdió mucha visión o esa catarata es muy, muy dura, porque siempre vamos a disminuir el riesgo del paciente cuando no sea una catarata tan intensa que después nos traiga complicaciones. Entonces, a grandes rasgos nos basamos
en la subjetividad del paciente, en lo que siente, en cómo está viendo, en la calidad de vida, y por otra parte en realmente que se justifique de manera, o sea, en términos médicos, la dureza del cristalino, qué tanto está afectando a nivel clínico del ojo esa catarata. El gran público, los que transitamos por la vida, vemos que cataratas generalmente tienen personas mayores. ¿Hay gente joven que tiene cataratas? Sí, la gran mayoría es en pacientes adultos porque el tipo de catarata más frecuente es lo que se llama catarata senil, que es por el paso del tiempo. Pero hay muchos casos de cataratas asociadas o a traumatismos, la mismo a diabetes, por ejemplo. Hay pacientes que usaron corticoides mucho tiempo y también desarrollan cataratas más tempranamente. Los pacientes miopes suelen desarrollar cataratas a veces a partir de los 50 años. E incluso hay niños o personas muy jóvenes que pueden tener lo que se llaman cataratas congénitas. Así que podemos encontrar pacientes de todas las edades, si bien lo más habitual es en la edad avanzada, nosotros hemos operado pacientes, incluso niños, hay recién nacidos donde lo podemos encontrar, es una patología bastante habitual. Qué dato importante o qué datos para el gran público. Bien, y hoy la gente se opera de cataratas, la mayoría, vecinos, amigos, familiares, y están bien. Eh, Sabemos que el láser ha avanzado de manera notable. ¿Cuáles son los riesgos de una operación de cataratas? Mira, la catarata en sí, nosotros lo que usamos es una tecnología que se llama ultrasonido y ahí podemos, digamos, en el mismo procedimiento ayudarnos de la herramienta que es el láser para algunos pasos puntuales y hay otras cirugías que son puramente realizadas con láser. Hoy los riesgos de la cirugía de cataratas son básicamente los de cualquier cirugía, primero, que es la infección. O sea, nosotros van a ver que todos pacientes que operamos damos antibióticos antes y después, porque es el riesgo de siempre de cualquier intervención. Hay otro riesgo que muchas veces los pacientes, cuando uno opera de cataratas, lo que nosotros hacemos es mantener una membranita del ojo donde apoya la lente intraocular que colocamos. Esa membranita muchas veces puede tener una debilidad o un traumatismo en la cirugía o lo que fuera que hace que no sea lo suficientemente, digamos, tensa o que nos permita sostener la lente y que haya que poner otro tipo de lente con un sostén diferente o a veces incluso hacer una segunda cirugía para colocar la lente. Y después hay complicaciones que son más tardías, por decirlo, que a veces puede haber una inflamación a nivel de la retina, que eso con gotitas se trata, y hay algunos pacientes que no es lo más habitual, donde puede subir la presión en el posoperatorio, pero en términos generales los riesgos es la infección y que el sostén de la lente no sea el adecuado y que haya que hacer alguna otra cirugía. Doctora Carla, algo que me has dicho y que me sorprendió, creo que la gente no está muy enterada, que en algunos casos o en todos los casos ahora operas cataratas con una sedación. ¿Por qué? Mira, eso es muy variable de acuerdo a cada sanatorio, cada cirujano. A mí puntualmente me gusta mucho operar con una leve sedación por dos cosas, por confort tanto del paciente como del cirujano. Nosotros siempre que el paciente esté tranquilo, esté quieto, va a ser mucho más amena la cirugía que solo con anestesia de gotitas, donde el Ni paciente hablar. está súper consciente, está escuchando, entonces eso a mí puntualmente me gusta con una sedación porque que es mucho más rápido el procedimiento, más ameno. Carla, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra visión? La parte alimenticia influye, las pantallas, lo que estamos todos los días con la pantalla, los telefonitos. ¿Qué debemos hacer? Lo que es alimentación, todo lo que sea saludable siempre nos va a ayudar en todo el cuerpo, no solo en los ojos. Puntualmente para los ojos, algo que se está estudiando y que mejora tanto el ojo seco como distintas estructuras a nivel ocular es
el omega 3, ¿viste? El aceite de pescado, Yo- todo lo que son los derivados del retinol, como la zanahoria, todo lo que sean pigmentos, eso mejora la salud ocular. No hay algo puntualmente que lo preguntan muchos los pacientes para evitar lo que es la catarata, pero los hábitos de vida saludables, sobre todo en lo que es la maculopatía que hablábamos recién, previene mucho el no fumar, el comer sano, comer con pocas grasas, eso es algo favorable. Después, en cuanto a las pantallas, es una lucha y sobre todo de esta época que lamentablemente en todas las tareas, todos los trabajos, todas las profesiones, hoy tenemos que estar frente a la computadora y ni hablar los chicos que tienen desde edades muy tempranas acceso a todo lo que son las pantallas, porque eso lo que hace es aumentar mucho el índice de miopía. Y la miopía es un factor que después nos aumenta el riesgo de un montón de patologías, ya sea alteraciones a nivel de la retina, el propio glaucoma. Entonces tenemos que estar muy atentos, como los padres, los chicos, que los chicos no solo estén frente a pantallas, sino que tengan actividad al aire libre, que en lo posible vean televisión lo más lejos de los ojos, porque esa visión cercana del celular es peor todavía para el desarrollo de miopía. Y algo muy saludable es siempre descansar, cerrar los ojos cuando estamos mucho tiempo frente a una pantalla, colocarse gotitas de lubricante, todo para prevenir lo que es el ojo seco. Carla Salina Indovino, doctora, estudiosa, sus amigos, la gente, sus compañeros dicen, es una eminencia. La gente de Buenos Aires decimos, se nos va Carla Salina Indovino a su tierra, a la tierra de Saldívar, a reemplazarlo. Se nos va, que nos vamos a tener que ir a Mendoza para ver a esta doctora que estamos haciendo conocer y estamos reconociendo su labor. Mira, es una pregunta difícil. En el corto plazo no sé más adelante, por ahí, viste, siempre la tierra tira un poco. Actualmente estoy yendo algunas veces al mes a operar, a atender allá, pero bueno, en el corto plazo no, pero no lo puedo negar para el futuro. Bueno, ahora sí, la última pregunta, ¿no? Carla, joven, profesional de la medicina argentina, estudiosa, brillante, mi médica oftalmóloga, ¿qué es la vida? Mira, la vida para mí es, y eso lo voy aprendiendo a medida que uno crece, viste, cuando sos joven pensás que la vida mucho es el futuro. Hoy te digo que es el día a día, el disfrutar, el tener bien a la gente que querés, cerca, sana, el disfrutar mi marido, mi perro. ¿Cómo se llama el perro? Bruce. ¿Y cuánto hace que lo tenés? ¿Cuánto hace que lo tienen? Y cumple 5 años van a ser. ¿Lo adoptaste o lo compraste? Lo adopté en plena pandemia. Y te diría eso, el disfrutar del trabajo, el agradecer de lo que nos toca, el estar bien, el hacer lo que nos gusta. Así que eso es para mí la vida. Bueno, mi doctora, oftalmóloga brillante de mi país, nuestro país, por ahora te saludo con el corazón y con la mente. Si Dios quiere, te voy a ver por tu indicación. He pedido hora el 14 de mayo para que sigas viendo las operaciones que me has realizado, cómo están mis ojos y prepararlos para las próximas intervenciones, curar mis cataratas. Mi saludo afectuoso, un abrazo al sostén, a tu compañero de vida, a Lucas. Bueno, muchísimas gracias, doctora Carla. Nos vemos el 14 de mayo en el consultorio, tu consultorio. Que anden muy bien. Hasta Que siempre. tengan buen día. Hasta luego. Chao, chao.
Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Cuando visites las cataratas, Amerian Portal del Iguazú, Hotel 5 Estrellas, te espera junto al hito de las 3 fronteras con la mejor vista de la unión de los ríos Iguazú y Paraná. Con 117 habitaciones, un bar, un restaurante, spa y un salón para eventos y convenciones. Disfruta de todos nuestros servicios y comodidades con nuestras promociones hasta el 30 de junio próximo, alojándote 4 noches y pagando solo 3, en 3 y 6 pagos sin interés, con tus tarjetas bancarizadas. Amerian Portal del Iguazú, 5 estrellas para el disfrute total en Cataratas del Iguazú. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. No dejes pasar de largo lo que te hace bien. En Mar de las Pampas, Cabañas Lemú te espera todo el año con todas las medidas de seguridad e higiene que requiere la situación actual. Haz tu reserva telefónicamente o en nuestra web. Cabañas Lemú, 100% naturaleza. En el corazón de Purmamarca, tierra adentro te espera con 2 posadas llenas de calidez y encanto. Estamos en un lugar privilegiado para recorrer un pueblo mágico. Desde nuestra terraza podés disfrutar de los más hermosos paisajes jujeños. Vení, descubrí y sentite como en casa. Tierra adentro, tu refugio en Purmamarca. En Purmamarca, Ruta 52, te espera con sabores únicos, milanesas, empanadas, pastas y postres que deleitan. Un lugar cómodo con shows en vivo y atención llena de amabilidad. Y ahora también podés disfrutar de nuestra cafetería en la esquina de las calles Florida y Sarmiento. Ruta 52, donde la gastronomía jujeña y la magia de los Andes se encuentran. Vamos a tener una charla con un empresario argentino joven que tiene una importancia fundamental para la agroindustria, porque provee de todas las maquinarias que se requieren para este trabajo importante en la vida de los argentinos. Y para lograr eso, no tengo dudas que hay creatividad, que hay agudización del ingenio, que hay observación, que hay apuntalamiento seguramente de un personal capacitado con la tecnología adecuada que los tiempos van requiriendo. No tengo ninguna duda. Por lo tanto, entiendo que esta charlita que voy a tener con Hernán será informativa y formativa, no solamente para la gente de la agroindustria, sino también para todos los empresarios argentinos. Gracias, Hernán, por prestar esta charlita. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Jorge, muy bien, por suerte. Gracias a vos por invitarme. ¿Dónde naciste, Hernán? Soy de Rosario, hijo de padres santafesinos, pero yo nacido en Rosario ya. Muy bien. ¿Papá y mamá viven? Papá y mamá viven, afortunadamente, sí, y están muy bien. Así que bueno, eso es un privilegio que tengo, ¿no? Un privilegio que tienes. ¿Y cómo se llaman? José María, mi padre, María Cristina, mi madre. María Cristina y José María. ¿Qué son en tu vida? Son las personas que, bueno, que me han impulsado a obtener los logros que he tenido, digamos, ¿no? O sea, tanto desde el punto de vista del sustento económico como también del impulso, a veces de la presión, por qué no decirlo, pero bueno, hay edades en las cuales eso ayuda, ¿no? Eso ayuda. Dime, ¿y conociste a tus abuelos? A mis abuelas conocí nomás. ¿Abuelas? Sí, abuelos no. ¿Y esas abuelas cómo se llamaban?
Yo digo siempre, bueno, a las abuelas no se le dice por el nombre, sino por el sobrenombre que seguramente fueron bautizadas por un primer nieto que hablaba mal, y así que bueno, mis abuelas eran mamama y tatá. Mamá, mira vos, qué lindo lo que dice. ¿Comías con ellos, con ellas? ¿Qué hacían? ¿Te mimaban? ¿Cómo es la cosa? Sí, ellas ambas vivían en Santa Fe, o sea, a unas 2 horas de Rosario, pero bueno, periódicamente venían a visitarnos y por ahí, bueno, se instalaban un par de días en mi casa y sí, puntualmente una me malcriaba más, que por ahí me pagaba, por ejemplo, así como anécdota, me pagaba la cuenta del churrero que venía, que estaba en la puerta del colegio, que Qué bueno, divino. por ahí acepto que le he dejado algunos muertos que me levantó mi abuela Tatá. Qué bueno esto, che. Y bueno, no ambas han sido abuelas muy presentes. Con la otra abuela pasé todas las navidades de mi infancia, lleno de primos, porque bueno, mi madre eran 6 hermanas también, todas con muchos hijos, va, 5 hermanas y un hermano. Así ¿Sí? que creo que somos, en esa rama familiar, somos creo que 30 y pico de primos hermanos, así que bueno, eran Qué familia. multitudinarias las navidades. ¿Los abuelos eran argentinos, Hernán? ¿Los Sí, abuelos? sí, sí, eran argentinos. Mira vos. Dime, ¿y tenés hermanos vos o sos hijo único? No, no, estoy lejos de ser hijo único, somos 8 hermanos. ¡Ocho! 8 hermanos, sí. Qué laburo de María Cristina, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso, bueno, nos educaron medio tipo regimiento, así. No, no, no. Qué bueno. Dime, nómbrame a tus hermanos. ¿Vos sos el mayor? No, somos, digamos, el esquema familiar, somos 3 varones, 2 mujeres, 3 varones. Yo soy el tercero de la primer tanda de varones. Mira vos. ¿Papá qué hacía? Mi viejo es ingeniero químico, así que bueno, ha trabajado por varias industrias. Trabajó mucho acá en el corredor industrial de San Lorenzo, ¿no? Mira Acá vos. pegado al río Paraná. A donde casualmente hoy, digamos, la empresa esta, que administro, digamos, también provee a muchas industrias de esa misma zona, digamos, ¿no? Mira vos. Ingeniero químico. Qué Sí. linda profesión. Dime, Hernán, ¿cómo era Hernancito a los 8 o 9 años? Y como era, por las características, digamos que sobre todo, no soy una persona muy memoriosa, digamos, o sea, tengo medio pantallazo de mi infancia, no soy esa clase de personas que se acuerdan con exactitud de lo que hacían. Pero bueno, ¿cómo se llama? Por cuestiones que me decía mi madre, fui creo de los 8 el más complicado de manejar, según me dijo, ¿no? Porque era extremadamente amiguero era. Ya Bueno, vos. como anécdota, siempre mi vieja me refresca que una vez a los 10 años, cumplí años en noviembre, y le dije, mamá, este cumpleaños puedo invitar a mis 30 mejores amigos, le dije, o sea, Qué grande, qué lindo. tenía 30 mejores amigos, o sea que si contaba los no mejores amigos, bueno, no sé cuántos eran en ese momento, así que era Bueno, bueno, era bastante callejero. Era. veo que desde niño cultivás la amistad, ¿no? ¿Qué es la amistad? Y realmente sí, creo que es un aspecto muy importante de la vida, ¿no? Creo que junto con la familia es el campo que complementa un poco la vida social de una persona, ¿no? Realmente en mi vida tiene una importancia muy significativa, digamos, ¿no? Creo que hay amigos para determinadas cosas, hay amigos para los cuales uno recurre en determinadas ocasiones, bueno. eh, y bueno, te van acompañando a lo largo de la vida, a pesar de que por ahí, por distintas circunstancias, porque uno está abocado a criar hijos, por ahí deja de verlos, pero bueno, lo que tiene un poco de maravilloso la amistad es que, bueno, que cuando uno se encuentra con un amigo que no ve hace 10 años, es como si no hubiese pasado nada entre medio y sigue estando el mismo cariño, la misma confianza, y bueno, un poco así funciona, ¿no? Esto que dices, Hernán, eh, en un reportaje que le hizo un periodista español a Borges, le preguntó y Borges dijo algo parecido a lo que has dicho vos, que la amistad es distinto al amor porque no requiere verse seguido, porque cuando se ven es como que se habían visto ayer.
Bueno, y que recordás, vamos a hacer un homenaje con tu ayuda antes de iniciar en esta empresa que administras, que es tan importante para la agroindustria, para la industria del aceite fundamentalmente. Dime, ¿recordás a alguna maestra de la escuela primaria, algún profesor de la escuela secundaria, de la universidad, para hacer un homenaje a un maestro, que es una palabra sagrada? A ver. Sí, recuerdo muchas, digamos, pero paradójicamente por ahí la que más nos costaba, digamos, aprobar sus materias, todo fue la que posiblemente me haya dejado las mejores enseñanzas, ¿no? Que fue nuestra profesora posiblemente porque lo hacía con mucha responsabilidad, ¿no? En ese momento, bueno, como adolescentes no la queríamos, pero bueno, después nos dejó por ahí una formación distinta a la que por ahí nos dejó otras materias en las cuales los profesores eran más amigables con nosotros, pero por ahí en cuestiones académicas, bueno, no nos dejaron una formación tan sólida. Así que yo soy contador, así que bueno, la profesora por ahí que más me marcó en ese aspecto fue la de contabilidad del secundario, digamos, ¿no? Que nos hizo transpirar. Mirá vos, qué coincidencia feliz que debemos destacar por lo que dices, la exigencia de esa profesora y la exigencia, que lo has dicho y lo vas diciendo en esta charlita, de tus padres, para ir a la búsqueda de un profesional que pueda afrontar la vida de mejor manera, ¿no? Empresarial, industrial, comercial, intelectual. Dime, ¿y por qué sos contador, Hernán? Mira, te voy a ser totalmente honesto. Mi objetivo, digamos, yo de lo único que estaba seguro, porque bueno, hubo un par de hechos. Yo cuando terminé el colegio, automáticamente empecé a trabajar, digamos, porque bueno, siendo 8 hermanos, no había muchas posibilidades de estudiar sin trabajar en paralelo como para sostenerse. No es que había que aportar plata a la casa, pero sí, si uno quería sostenerse sus propios gastos, comprarse ropa, etcétera, se tenía que generar sus propios ingresos. Y por ahí hubo dos hechos laborales que me marcaron y me hicieron convencer de que yo quería ser, sí o sí, quería tener un título universitario, ¿no? Eh, y uno de esos fue una vez que, bueno, trabajaba en una empresa que vendía insumos para la construcción y había un problema en un circuito administrativo, digamos, ¿no? Y dos personas propusimos una solución. Uno era yo y otro era una persona que era, bueno, casualmente contador, ¿no? Y me acuerdo que tomaron la solución de la otra persona y yo dije, tomaron la solución de la otra persona y yo estaba convencido que porque la firma de él decía contador XX y la mía decía Hernán Falcón, digamos, ¿no? Y bueno, eso fue uno de los disparadores que me hizo pensar, yo sí o sí tengo que ser contador porque quiero firmar con un contador para que tomen mi solución y no la del otro, ¿no? Mirá vos. Y bueno, eso fue un hecho que me marcó. Y después también un hecho medio desagradable, pero ya prescribió, digamos, que yo trabajaba en una empresa que tenía una sucursal acá en Rosario y una vez también propuse una solución, una mejora para un cambio y el jefe de la sucursal de acá lo envió ¿cómo se llama? A Buenos Aires, a la Casa Central, diciendo que había sido de su autoría, digamos, ¿no? Entonces yo me tuve que callar bueno, como se dice vulgarmente, tragar el sapo y dije, no, eh, yo no quiero trabajar para otros, algún día quiero trabajar para mí, y para eso tengo que ser profesional. Así que bueno, a pesar de que no era muy amigo del estudio, bueno, era, como te comenté, amiguero, no me gustaba perderme nada, yo dije, de alguna forma me voy a recibir. Y bueno, y como la carrera que me resultaba fácil, que no me gusta, era contador, pero en parte por esta profesora que te comenté anteriormente Sí, y en con la parte contabilidad, sí. porque la contabilidad se me armaba sola en la cabeza sin Claro. hacer un mayor esfuerzo, dije, bueno, y no tenía ninguna vocación marcada por otra carrera, no es que yo había soñado con ser o médico o abogado. Dije, bueno, vamos por la más fácil, porque la tenía que estudiar trabajando, así que bueno, fui por contador. Así que esa es la historia por la cual soy contador,
pero no me gusta el trabajo de contador. Mira vos. Sé que debes ser y sos un empresario joven hiperactivo, que tienes 2 hijos chiquitos, que tienes una compañera, hoy el amor de tu vida, que se llama, me dijiste fuera de cámaras, Ivonne, pero que no le gusta que le digan Ivonne, dice Ivy. ¿Qué es Ivy hoy en tu vida hace 8 años? ¿Qué soy en mi vida? Bueno, es como es mi compañera de ruta, bueno, con mi oído, yo soy el de ella, creo, bueno, con quien comparto un montón de momentos, encuentro un montón de soluciones, me tiene mucha paciencia, lo cual, digamos, no es tan fácil, en algunos aspectos no es tan fácil, y ella me la tiene, y siempre se lo digo, que realmente ella, permitiéndome ser como soy, sacó mi mejor cara realmente, ¿no? Qué lindo eso que dices. Dime, Hernán, entonces, contame un poquito la historia de la empresa. Bueno, la historia de la empresa, sí, voy a ser breve digamos, porque si no sería interminable, pero bueno, la fundaron hace muchos años atrás, posiblemente cerca de 60 años atrás, un grupo de amigos de acá de Rosario que arrancaron, bueno, de hecho tengo una foto que seguramente la podrían incorporar Sí, al sí. documental, porque afortunadamente con los dueños originales tengo una muy buena relación, no una relación fluida, pero sí muy buena, y bueno, y uno de los descendientes o uno de los familiares me hizo llegar una foto que le pedí porque quería hacer algún cuadro o algo un poco con la historia de la foto, y arrancaron en el garage de una casa de zona sur de Rosario, ¿no? Mirá vos. Y bueno, está fotografiado ese garage, después sería interesante Sí, lo vamos que a ver. salga, porque realmente eh, eh, tanto trabajo tiene esa fábrica encima que realmente ver lo que fue en sus orígenes y lo que es ahora, bueno, sería ver las dos puntas de la película, ¿no? Bueno, yo creo que el enorme mérito lo tiene esta gente, digamos, que transformó, eran creo que 4 o 5 socios que transformaron ese garage en una fábrica realmente, En ¿no? una fábrica. Eh, y bueno, después, bueno, para no hacer demasiado largo el relato, por distintas circunstancias, bueno, decidieron ellos vender la empresa, digamos. Y por motivos que desconozco, los compradores no le fue bien y la empresa se terminó cayendo en quiebra. Esto fue en el año 2003, 2004 más o Mirá menos. vos. Esta es toda la historia que reconstruí. O sea, yo no conocía el nombre de Alioco, lo conocí por primera vez en el 2006, cuando un abogado que estaba por tribunales me dijo, bueno, a vos que te gusta meterte en lío, me dice, Qué lindo. hay una empresa que quebró, y quedaron de ciento y pico de empleos que era, quedaron 30 40 dentro de la fábrica, y bueno, fabrican como pueden, sin, ¿cómo se llama? Sin crédito, bueno, sin ninguna de las herramientas que necesita una empresa, y con eso se están generando y llegan a generarse por lo menos un porcentaje chiquito de lo que era su sueldo, pero están sobreviviendo. Y la fábrica la van a rematar en breve, pero queda esta llamita encendida, qué sé yo. Bueno, en principio yo estaba en el rubro salud, nada que ver, digamos, Mirá vos. ¿no? A donde caí por una historia parecida a esta, pero bueno, vamos a continuar con con lo que te estaba relatando. Y en principio dije que no, pero bueno, la persona esta me dejó, me acuerdo, una carpeta amarilla, me dijo, bueno, si tenés algún momento, míralo, me dijo. Bueno, me la dejó en mi escritorio, y así como quien no quiere la cosa, medio de reojo. Empecé a mirar la carpeta, me interioricé un poquito, puse algunos videos de Alioco donde salían todas cosas negativas, que eran quemas de cubiertas porque la gente no cobraba, bueno. eh, y bueno, al final me decidí y me arrimé a tribunales, y me interioricé un poco más sobre la situación, ¿no? Y realmente era así, era una llamita que se estaba apagando porque lógicamente Una sin llamita que se estaba capital, sin apagando. crédito, sin una gestión, digamos, una empresa es inviable, ¿no? Claro. Eh, y bueno, así fue que a través del juzgado, digamos que era muy, la verdad que una cosa que rescato, el juzgado que estaba el doctor Marcelo Bergia, era muy pro que la fábrica sobrevive y no que se extinga, digamos, ¿no?
lo cual me pareció una cosa valiosa y fue una de las cosas que hizo que me entusiasme. Y fue él quien me conectó con los trabajadores, que tenían un par de representantes. Y yo dije en otra nota que me hicieron una vez al principio de Alioco, realmente se suele decir eso, la frase esa que la gente tiene la camiseta puesta. Bueno, yo digo que los empleados estos que habían quedado ahí en Alioco tenían la marca Alioco tatuada, porque realmente tenían un orgullo de su empresa, digamos. Muchos de ellos tenían 30 años de antigüedad, eran Yo, padres e hijos en la misma fábrica. Bueno, y un poco cuando charlé con ellos fue cuando me dije, bueno, esta empresa me está llamando a ser parte de la historia, ¿no? De la historia de la empresa, lógicamente. mira vos. Así que bueno, así fue que hice una propuesta al juzgado, digamos, pedí, digamos, la fábrica estaba a la venta, digamos, pedí que la publiquen a la venta como para que cualquiera tenga la posibilidad de hacerlo, digamos, de meterse de la misma forma que ingresé yo a la empresa. Bueno, no hubo ningún interesado. Y bueno, así fue que un día dije, bueno, el juzgado me dio el visto bueno, la sindicatura también, los empleados también, así que dije, bueno, arrancamos, ¿no? Y así fue, con esas 30 personas, 30 40 habrán sido, empezamos en el 2006 a reconstituir la empresa, ¿no? Y Mira bueno, vos. realmente, afortunadamente salimos adelante, porque bueno, estaba entre las posibilidades, lo sabía yo, que estaba entre las posibilidades que eso no suceda también, ¿no? Yo realmente del rubro no sabía nada, absolutamente nada, pero bueno, dije, si 30 personas están pudiendo sobrevivir, bueno, si esto se le inyecta un poco de capital, un poco de conducción, de liderazgo, se reorganiza, tiene que ser viable. Y bueno, y la verdad que no llegué por ninguna planilla de Excel ni nada, sino que llegué por intuición. Dije, bueno, esto tiene, si alguna vez anduvo, tiene que volver a andar. Bueno, y así fue que tomé la decisión. Mira vos. Aunque no te guste esta palabra, pero sos un salvador. Salvaste esta empresa. Salvaste esta empresa. Sí, no creo que la salvamos junto con la gente y también hizo su parte, como digo, el juzgado también, porque otro juez por ahí hubiese dicho liquiden los bienes y que la empresa muere y que la gente se quede sin trabajo, ¿no? Y creo que se rescató una cosa que es de un valor, digamos, que le da un valor agregado a la economía acá regional, interesante, ¿no? Hernán, yo soy socrático. La bondad y la humildad son ramas de la inteligencia. Vos sos un tipo humilde, sos un tipo inteligente. ¿A cuánta gente le das laburo hoy? Y hoy en forma directa en la empresa trabajan 100 personas aproximadamente. Y eran 30. Eran 30 y estaban en la lona. Dime, evidentemente, porque lo has destacado, el capital humano es muy importante, seguramente, pero también hoy hay que contar con los adelantos tecnológicos. Quiero tu opinión sobre el proveedor, el hacedor y el cliente. ¿Cuál es tu visión? Creo que bueno, lógicamente las tres cosas son importantes por distintos aspectos, ¿no? O sea, tener proveedores serios es importante, o sea, lo mismo que es el proveedor a uno es lo que es uno al cliente, ¿no? Así como uno se propone respecto del cliente ser un buen proveedor, lo mismo pretende que los proveedores de uno lo sean, ¿no? Eh, o sea que creo que ninguno de las tres cuestiones puede fallar en la cadena, ¿no? Porque, bueno, se vería resentido el producto final o el servicio. Así que realmente nosotros afortunadamente tenemos muy buenos proveedores con quienes hemos hecho una relación seria. Y bueno, ellos saben que el nivel de exigencia nuestro es alto porque también nosotros nos autoexigimos para poder cumplirle a nuestros clientes, ¿no? Que creo que esa es un poco la llave y fue la clave por la cual la empresa pudo resurgir. Yo tenía un lema un poco al principio que eran las poquitas puertas abiertas que le quedaron a Lioco cuando entré, que se mantengan abiertas y empecemos a abrir nuevas, ¿no? Que había unos cuantos les habían dado en el momento de cuando se había desbarrancado la empresa, le habían dado un portazo, lógicamente, por incumplimiento, bueno,
por distintas cuestiones. Así que dije, bueno, el desafío es volver a abrir esas puertas que nos cerraron, ¿no? Un poco la clave de elegir de que la empresa resurja fue elegir la gente, los mandos gerenciales que toman decisiones y darles libertad para que ellos le den su impronta y su forma de hacer las cosas. Creo que no existe una sola cosa, una sola forma de hacer las cosas bien, digamos, ¿no? Y Sí. cuando a uno creo que lo condicionan, digamos, para que trabaje de una determinada manera. Así como te comentaba antes que Ivy saca mi mejor cara, bueno, mi desafío es sacar la mejor cara de la gente que he contratado, ¿no? Un poco para hacerte un paralelismo con el fútbol, es como si uno fuese el técnico de Messi y le dijese a Messi, mira, enganchá 3 veces para la derecha y una para la izquierda. Le sacarías toda su magia, su intuición, su naturaleza. Y bueno, creo que lo mismo es con los trabajadores, digamos, ¿no? O sea, si bien la empresa tiene que tener un norte, unas determinadas condiciones, tampoco tiene que tener esa rigidez, digamos, de estar tan aferrado a un manual, porque creo que cada uno puede hacer las cosas bien de distintas formas, ¿no? René Favaloro dice en tiempo presente, lo digo, hay que reemplazar el yo por el nosotros, como has hecho en esta charlita varias veces. La inversión reciente es importante, me llamó la atención. ¿En qué consiste? ¿Para qué es? Sí, realmente los primeros años, o sea, desde el 2006, te diría el 2009 más o menos, perdón, del 2016 al 2019, que fue cuando comenzamos, creo que antes te dije el 2006 equivocado, creo que Sí, 2016. 2016 es la fecha. Los primeros años fueron, digamos, bastante duros, ¿no? Y después empezamos a, como te digo, esas puertas que logramos abrir, las mantuvimos abiertas, incorporamos nuevos clientes que nunca habían tenido contacto con la empresa, así que la demanda fue cada vez más creciente y lógicamente una empresa ¿cómo se llama? Que había quebrado como esta tenía un atraso muy importante en cuanto a incorporación de tecnología, mantenimiento de equipos, entonces, bueno, ni bien vimos que la demanda era creciente y que se venían épocas de mucho trabajo, bueno, lo primero que, digamos, que tomamos conciencia era que con esos equipos no se iba a poder dar la respuesta que pretendíamos, ¿no? Por falta de confiabilidad, bueno, por falta de, como nombrabas vos, de nivel de tecnología, así que bueno, decidimos invertir y apostar fuerte por incorporar equipos confiables. Bueno, no me quiero meter en temas técnicos, digamos, de exactamente qué equipos compramos, básicamente son centros de mecanizado, tornos, porque bueno, como buen contador, como te decía antes, la parte de ingeniería, bueno, está muy bien delegada en un ingeniero mecánico que, bueno, el que un poco toma las decisiones respecto de qué equipos incorporar, ¿no? Sintéticamente, Hernán, porque lo vamos a decir en un documental, ¿qué es lo que producen? Nosotros producimos básicamente soluciones para la industria aceitera. Y bueno, cuando hablo de soluciones, es todo lo que la palabra esta abarca, que son equipos para la industria aceitera, servicios para la industria aceitera, repuestos para la industria aceitera, reparaciones para la industria aceitera, o sea, básicamente serían esas 4 cosas, ¿no? Eh, digamos que nuestro desafío es lograr que una persona que quiere sacarle aceite a una semilla oleaginosa, eh, darle la respuesta más amplia y más confiable para que él se aboque a lo suyo y, digamos, y no tenga digamos, que tener o la planta parada, o perder tiempo, o perder rendimiento. Así que ese es un poco nuestro desafío. No te pregunté, Hernán, sobre tus 2 hijos. ¿Se llaman? ¿Qué edades tienen? Mi hija se llama Lara, tiene 19 años, y mi hijo varón se llama Ciro y tiene 17. Con Ciro vas a la cancha, ¿no? Con Ciro voy a la cancha, sí, sí, él me lleva a la cancha a mí, porque el que es más fanático es él, a raíz de que lo hicieron muy fanático sus tíos, así que bueno, ahora tenemos ese punto de encuentro que lo compartimos y lo disfrutamos mucho. ¿Lara estará contigo en la empresa o no? Esa es una cuestión que me pregunto muy seguido y no la tengo resuelta, si el día de mañana me gustaría trabajar con mis hijos o no, porque bueno, lo primero que hago es ponerme en el lugar de ellos, digamos, ¿no? Y si siempre pienso,
sería una experiencia enriquecedora en la vida de ellos trabajar con el padre y todavía no tengo la respuesta elaborada, por ser honesto. Hernán, ¿sos tan exigente con tus compañeros de labor, para ponerle un término así, o con Lara y el varón con que vas a la cancha, como fue esa profesora de contabilidad contigo y tus padres con vos? Con mis hijos no, básicamente porque tengo una concepción de que como padre, digamos, bueno, tuve la fortuna de tener hijos, bueno, Lara es naturalmente muy, muy aplicada, tiene casi un exceso de responsabilidad, te diría, yo siempre la cargo a ella porque yo, digamos, la carrera realmente la hice, yo no me quería perder nada, digamos, entonces, bueno, trabajaba, estudiaba y no me quería perder ningún programa con mis amigos, así que, bueno, la carrera no tengo un promedio justamente demasiado alto, digamos, en las notas que sacaba. Era medio un kamikaze que me presentaba a rendir. Y bueno, le digo siempre a Lara, o sea, lo mío era si se aprobaba con 6, lo mío era máximo un 7, digamos, no más que eso, ¿no? Y a mi hija Lara, que tiene un sentido de la responsabilidad extremo ahora, por ahí un poco se descontracturó, gracias a Dios, pero siempre la cargaba Qué bueno. y le preguntaba, ¿cuánto te sacaste? 9. Ah, entonces yo le preguntaba, ¿con cuánto se aprobaba? Con 4. Le digo, te sobraron 5 puntos. Yo digo, con ese 9 aprobaba 2 materias y me sobraba un punto todavía. ¿Con qué orgullo lo dices? ¿Con qué orgullo lo dices? Es joven Lara, pero ya te imagino qué abuelo vas a ser vos. Te lo imagino. Bueno, dime los proyectos. Los proyectos Te termino lo de Ciro, que tiene unas características diferentes, pero bueno, realmente él está en el secundario y creo que él tiene otra forma de ser totalmente distinta a la de la hermana, pero creo que se administra con mucha responsabilidad. Sabe claramente que lo que no estudia en el año lo va a tener que estudiar en diciembre y si no lo estudió en diciembre lo va a tener que estudiar en... Pero se administra porque creo que me parece que es la mejor preparación para la vida saber administrarte tus recursos, digamos, en el momento, y en el caso de él es el tiempo, digamos. O sea que Ciro es igual al padre. Y se abrazan, Sí, sí. y se abrazan en la cancha con el gol. Sí, sí, sí. Qué lindo el abrazo de un padre en la cancha, ¿no? Con el hijo. Lamentablemente no nos estamos abrazando muy seguido últimamente, pero Por ahora, pero ya va a venir. Ya van a venir. Tienen los mejores ahí. Tienen, siempre que se dio paró, sí. tienen el número 1 del mundo, hincha de ustedes. ¿Qué tal? Bueno, bueno, muchísimas gracias, Hernán. Ya sabemos que Lara va a ser abogada y el varón, el hincha ñol, ¿qué carrera va a seguir? No sabe todavía. No sabe. Justamente, casualmente, Bueno. la semana pasada le preguntaron y no respondió. No dice. ¿Y habla en algún momento de trabajar con el padre o no? Sí, de hecho, algún proyecto que tengo ahora nuevo, digamos, quería hacerlo un poco con la participación de él, porque, bueno, porque él se entusiasma también, pero la verdad que no proyectamos demasiado futuro, es un tema que no está muy presente, Está digamos. muy bien, vive en el día, está bien. La vida es cada día, la vida es hoy. Dime, Hernán, por último, los proyectos de la empresa, que veo que no tiene techo, hermano. Y no, siempre hay, bueno, creo que estar en crecimiento siempre es interesante y siempre hay que ir por nuevos desafíos, ¿no? Mientras uno tenga las ganas de hacerlo. Así que sí, ahora estábamos, te diría como proyectos importantes, además de los que te comenté, esto, bueno, de darle digamos, del objeto natural de Alioco, que es darle soluciones a la industria aceitera. Ahora estamos desarrollando en San Pedro, en la localidad de San Pedro, justamente exactamente entre Rosario y Buenos Aires, Sí, la mitad. una planta de extrusado y prensado que sería una escala más chica, digamos, que la del cordón aceitero acá de las multinacionales, ¿no? Mira vos. Eh, una planta propia, digamos, porque un poco mi visión es que hay que mostrarle a los productores agropecuarios, sobre todo de las distintas regiones del país que producen semillas, el valor agregado que le podrían dar a su producción, ¿no? Que no, digamos, a veces no Valora. podría no terminar ahí, digamos, o sea, no terminar en la producción de semillas, sino que podrían también ellos vender el aceite por un lado y el expeller, que es el subproducto, digamos, que se utiliza para alimento balanceado por el otro, y darle un valor agregado importante a su producción. Y mucho más aún cuando están lejos del puerto, digamos, ¿no? Porque
los costos del transporte a un productor, qué sé yo, que está en Santiago del Estero, a lo mejor son enormes, mientras que produciendo aceite ahí en el lugar de origen, por ejemplo, sería transportar solo el aceite, que es a lo mejor el 15% del volumen de la semilla, y con el resto producir alimento balanceado que lo podrían utilizar ahí cerca de su lugar de origen, ¿no? Entonces un poco queríamos hacer una especie como de showroom para que el productor pueda ver que no es complicado hacerlo en su lugar de origen, vía cooperativas, bueno, etcétera, ¿no? Que es un poco una corriente mundial, porque entre otras cosas la producción por extrusado y prensado no utiliza solventes, que es lo que sí utilizan las multinacionales, que bueno, como subproducto en lugar del expeller obtienen harina high pro, digamos, ¿no? Pero bueno, un poco la corriente mundial es esa, es ir más hacia el extrusado y prensado, ¿no? Así que Así bueno, que, estamos con ese proyecto. mira, yo digo hace muchos años que vender es servir. Vender es comunicarse con el otro y darle al otro lo que el otro necesita, ¿no? Por supuesto que después viene la relación comercial, de la que seguramente sabe bastante, en los precios, ¿eh? Pero esto que están haciendo ahora en San Pedro es nada menos que vender, pero enseñando cuál es el camino en la materia en el valor agregado, del que tanto se habla y que, valga la redundancia del término, tanto hay por hacer, ¿no? Sí, está muy bien lo que decís, Jorge, coincido plenamente. Bueno, Porque bueno, para que el productor se anime a darle valor agregado, hay que decirle cómo, digamos, ¿no? Porque bueno, no tiene capacidad de desarrollarlo solo, lógicamente. ¿querés agregar algo, agradecer a alguien y ya terminamos con esta charlita para ir con el documental de tu empresa? No, Jorge, básicamente no. Decirte que me sentí muy cómodo en esta charla, realmente creo que fluyó todo, me pareció muy interesante tu forma de extraerme la información a mí, digamos, ¿no? Así que bueno, agradecerte básicamente. Muchísimas gracias a vos, Hernán. Presento el documental con tu anuencia. Bueno, Jorge, muchas gracias a vos y bueno, espero conocerte personalmente. Amigas y amigos de todo el país, les presento con muchísimo gusto un empresario argentino que él ha hecho el reconocimiento con uno de esos jueces que la sociedad necesita, hizo posible que resucitara, un término que seguramente Hernán no puede no compartir, o que renaciera, tal vez a usted le guste más, una empresa que estaba en la lona. Con solo 30 empleados, hoy tiene 100, hoy tiene tecnología, hoy es voy a emplear un diminutivo de Hernán, hoy es más que un motorcito para la industria aceitera de nuestro país. Un juez de la nación, un empresario joven, creativo, humilde, laborioso, que cree en la gente y que ha sido formado con dos padres sobre la base de la exigencia, como recuerda muy bien la exigencia de esa profesora de la escuela secundaria de contabilidad, que era muy exigente y que de alguna manera lo marcó como empresario en su carrera, que no le gustaba mucho, de contador, pero que evidentemente ha sido y es eficiente en su labor empresarial. Es para mí Hernán y esta empresa, desde todo punto de vista, un modelo por seguir para todos los argentinos. ¡Atención, país! En 1960, un grupo de amigos visionarios dio vida a Lioco. Por entonces, con esfuerzo y determinación, convirtieron un garage de la zona sur de Rosario en una fábrica que originó el emprendimiento. Con el paso del tiempo, la empresa innovó, evolucionó y se estableció como un referente de progreso. A lo largo de su historia, vivió momentos de bonanza y adversidad, pero el amor inquebrantable de sus trabajadores fue la fuerza que le permitió desafiar los obstáculos.
65 años de su nacimiento, continúa consolidándose como el motor de la transformación en la industria aceitera argentina. Ubicada en Villa Gobernador Galvez, Santa Fe, es líder en el desarrollo de soluciones para el procesamiento de semillas oleaginosas. Hoy es el corazón de un sector que crece, impulsado por la inversión estratégica. Alioco aporta su conocimiento de los procesos industriales junto a una moderna tecnología de fabricación y calidad certificada. Elabora productos para la preparación de semillas oleaginosas, para la extracción de aceite por prensado mecánico y para el tratamiento de harinas extractadas. Asimismo, ofrece servicios destinados a la optimización en la disponibilidad y las prestaciones de los equipos y la extensión de su vida útil. Cada repuesto de Alioco mantiene los más altos estándares y asegura el rendimiento y la durabilidad de sus productos. En la búsqueda constante de la evolución, ha realizado una inversión de más de $4 millones en sus instalaciones, dotándolas con tecnología de última generación. Su nuevo centro de mecanizado incorpora tornos de precisión y equipos de vanguardia que elevan la capacidad productiva. Esta apuesta también incluye la adquisición de un camión Mercedes-Benz con hidrogrúa Action y la renovación total de su flota de vehículos, con la cual fortalecerá su capacidad de respuesta y eficiencia operativa. Asimismo, adquirió el inmueble donde está montada la planta industrial, con 8.000 metros cuadrados cubiertos. En términos de calidad, Alioco produce bajo los preceptos de la certificación ISO 9001, obtenida ante Bureau Veritas. Así, garantiza un sistema de gestión que responde a los más altos estándares internacionales. En un mundo cada vez más competitivo, Alioco se alza como un faro de innovación, calidad y compromiso. 65 años de historia han forjado su liderazgo, pero es su ambición de futuro la que define su grandeza. Alioco, creando el futuro de la industria aceitera. ...65 años de esfuerzo, compromiso y sueños compartidos. Gracias a nuestros colaboradores por su entrega inquebrantable que mantuvo viva la llama de la firma. A nuestros proveedores por caminar a nuestro lado. A nuestros clientes por elegirnos una y otra vez. En los momentos difíciles nos mantuvimos firmes, resistimos juntos. En los tiempos de crecimiento, avanzamos juntos. Gracias por ser el corazón de Alioco. El futuro nos espera. En Ingeniería Branca brindamos soluciones inmediatas a la industria con tecnología de vanguardia, mantenimientos preventivos y correctivos implementados en máquinas CNC de arranque de viruta y corte láser, con apoyo de mediciones específicas. Contamos con un taller de reparaciones de husillos, cajas de velocidades, carrusel de herramienta, alimentadores de barras, servomotores, ejes adicionales y demás. Reparación y sustitución de controles, drivers, encoders, sistemas de medición, proyectos electrónicos, automatismos, software para el control de máquinas, herramientas y equipos. Ejecutamos obras civiles de fundación y nivelación para instalación o desplazamientos de nuevos equipos. Representamos y vendemos máquinas de corte láser, centros de mecanizado verticales y horizontales, máquinas de medir e impresoras industriales 3D. Ingeniería Branca,
Excelencia en servicios industriales. Acompaña el resurgimiento y merecido crecimiento de Alioco Sociedad Anónima en estos 65 años, apostando al país. En Buró Group tenemos todas las soluciones en un mismo lugar. Somos un grupo de empresas con más de 10 años de presencia en el mercado, siendo nuestro objetivo brindar soluciones a los clientes a través de nuestras distintas unidades de negocios, outsourcing para la búsqueda, selección y tercerización de personal, logística integral, firma digital, consultoría, marketing y agroindustria. Buró Group está conformado por un destacado equipo de profesionales que trabaja con un criterio de mejora continua. Por eso apostamos a Alioco Sociedad Anónima para su mayor productividad y eficacia, convirtiéndonos así en socios estratégicos de su crecimiento. Cormetal Sociedad Anónima, 50 años de trayectoria apostando a la excelencia. La temporada de verano 2025 ya llegó y en Hotel Belsur encontrás el equilibrio justo entre calidad y precio, combinados con la mejor atención, entretenimiento y diversión para todas las edades. Canchas de tenis y de vóley, gimnasio completo. Desde hace más de 50 años en Belsur creamos momentos inolvidables. En Hotel Belsur los días son siempre mejor de lo que podrían ser. Balneario Puerto Macalá, un exclusivo lugar para pasar el día. Ubicado en Costanera entre Querini y Andrade, San Bernardo, Partido de la Costa. Balneario Puerto Macalá. Restaurante de la Abuela. Salón amplio. Atención personalizada, cordial y puntual. Los platos más exquisitos de Mar de Ajó. Excelente calidad. Productos frescos. Gran variedad de comidas caseras. Los postres más ricos. Si venís a Mar de Ajó, te esperamos en Restaurante de la Abuela. En Mar de Ajó te esperamos en Hotel Scoglie. Piscina Solarium rodeada de vegetación. Vista al mar, cómodas habitaciones, los mejores servicios. Enmarcado en un barrio residencial, la naturaleza y la tranquilidad nos definen. Hotel Scoglie, un lugar que marca la diferencia. En Mar de Ajó, Balneario Juan Salvador Gaviota. Alquiler de carpas, sombrillas y reposeras. Servicio de bar de playa y restaurante. Sabores únicos y productos frescos. Quincho con parrillas y solarium. Te esperamos en Juan Salvador Gaviota, el balneario más céntrico de Mar de Ajó. Lantani Hotel, la mejor calidad a 80 metros del mar. Te esperamos en Mar de Ajó con los mejores servicios. Si buscas un lugar tranquilo para tus vacaciones,
Lantani Hotel es ideal para vos. Habitaciones cómodas con baño privado y televisión por cable, estacionamiento, excursiones para estudiantes, contingentes y jubilados, excelente atención a cargo de sus dueños, ambiente familiar. Lantani Hotel. Bueno, Jorge, antes que nada un saludo, nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Amigos queridos, si vieron nada más que una partecita del programa, siempre les recuerdo que estamos todos los viernes a partir de las 4:30 de la tarde. Gracias, querido René Favaloro. En este Día Mundial de la Salud, vos sos un faro que iluminó y debiera seguir iluminando a todos aquellos que ejerzan la profesión de médicos. Vos fuiste, como dirían mis amigos, el uno. El uno de aquí y de aquí. Y salvaste millones de vidas. Millones de vidas. Hasta la semana que viene. Si Dios así lo permite, voy a estar junto a ustedes, y ustedes conmigo. Los espero a partir el lunes que viene a las 8 de la noche. Chao.